Pues gracias, siempre un gusto, pues espacios como este donde podamos discutir y construir, ¿no?, la reflexión sobre temas de desarrollo. Pues la propuesta que vengo a platicarles ahora es justo esta reflexión de los impactos que va teniendo el modelo hegemónico de desarrollo desde esta materialización del agroextractivismo, ¿no? Y como ya lo comentaba Manuel, es a partir de la experiencia que estoy teniendo ahorita desde la investigación, pero bueno, también colaboro con una asociación civil en el estado de Michoacán. Y bueno, pues estamos trabajando en la cuenca del lago de Pátzcuaro, donde bueno, pues ha habido un tema pues muy reciente, para bien y para mal, que es el tema del aguacate, ¿no? Pero de alguna manera esto pues es aplicable a otros, con otros sistemas, producto, ¿no?, cadenas de valor que se llaman pues desde los agronegocios. Hace unos meses tuvimos la experiencia junto con Manuel de hacer unas agendas para comunidades cafetaleras y finalmente pues el esquema se reproduce, ¿no? La propuesta, digamos, que quisiera platicarles es entonces dos grandes puntos. Primero, tener pues las referencias conceptuales para estar de acuerdo desde dónde vamos a platicar, pues, ¿no?, a compartir la experiencia. Y entonces, pues ya clavarnos un poco en qué entendemos por el agroextractivismo, cómo se está desarrollando en la cuenca, ¿no? Y pues un poco aterrizar con las preguntas de hacia dónde se puede caminar, qué alternativas se pueden construir, o desde la región que se está elaborando, ¿no? Entonces, bueno, para abrir un poco el tema, pues el tema del desarrollo, ¿no?, el concepto de desarrollo. A mí me gusta mucho esta frase que está en un libro, en la parte de introducción, que es un libro que justamente busca presentar un recuento de las propuestas que ha habido, ¿no? De hecho, el título es de las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable. Entonces ahí hacen un recuento de, pues desde la economía clásica, cómo se va proponiendo, teorizando este tema del desarrollo, pero desde una visión crítica, pues, ¿no? Y entonces, digamos que los autores, retomando a Gustavo Esteban, ¿no?, pues dicen cómo finalmente el desarrollo, pues en realidad más que ser una propuesta de crecimiento económico, como desde la teoría de la economía clásica puede aparecer, pues en realidad encierran una serie de dinámicas, ¿no?, pues desde una perspectiva más colonial, que tiene que ver con la industrialización, con la explotación, pero también con una idea de consumo, ¿no?, que nos lleva finalmente no solo a un sistema económico, sino pues también cultural, ¿no?, sociocultural. Y bueno, pues el agroextractivismo, digamos, vamos a partir entonces desde esta propuesta agrocapitalista un poco en contraparte de la agricultura, ¿no?, entendiendo la agricultura como esta cultura del campo que tiene una concepción propia, ¿no?, del modo de ser campesino, que tiene una economía campesina muy ligada a la reproducción de la vida, versus entonces este agrocapitalismo que tiene que ver más con una visión donde el sujeto está a partir de ciertos procesos socioeconómicos, pues va a dominar la naturaleza para entonces transformarla desde una mercantilización y poder entonces, con un discurso del desarrollo desde una perspectiva histórica lineal, que los lleve, es decir, bueno, el campo tiene una serie de recursos naturales, que así se les llama, digamos, desde el agroextractivismo, de los cuales, bueno, pues los campesinos podrían valerse para generar riqueza, ¿no?, a partir de la sobreproducción y, bueno, sin considerar las externalidades que en este proceso se van generando, ¿no? Desde estas dos como ejes, ¿no?, es que estamos reflexionando y trabajando con algunos actores de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Y entonces, bueno, pues definir la cuenca del lago de Pátzcuaro. Supongo que más de alguno aquí conocerá la región, ¿no?
Sí, sin embargo hay varios extranjeros que sería Okay. que les dieras más pauta, ¿no? El contexto. Claro. Bueno, el estado de Michoacán está muy cerca aquí, todavía, digamos, se considera en la región occidente. Es un estado que tiene históricamente una peculiaridad, y es que, pues bueno, la cultura que ahí predomina, pues es la cultura purépecha, ¿no? La cultura tarasca, y es un pueblo muy particular porque pues sí tiene unas raíces muy fuertes, pero históricamente, por ejemplo, fue el único pueblo que la cultura azteca no la pudo dominar, pues, ¿no? Entonces, digamos, han desarrollado una cultura propia, pero también una estructura social y militar que, bueno, pues les permitió hacer frente históricamente, por ejemplo, los aztecas, ¿no? En la conquista fue un poco similar, fue una bastión ahí importante. Y actualmente en el estado, bueno, pues sigue teniendo una presencia importante de esta cultura. El estado se divide en varias regiones. Una de ellas es bueno, la cuenca de Pátzcuaro, que está pues con una fuerte presencia de estas comunidades purépechas todavía, aunque cada vez pues hay más pues centros mestizos, ¿no? Y la cuenca, bueno, pues está formada por este sistema, ¿no? Que tiene como centro el lago de Pátzcuaro, y entonces, bueno, pues toda la cadena montañosa que alimenta a este cuerpo de agua, pues, ¿no? Y administrativa y políticamente está conformada por 4 municipios, que es Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro. Tzintzuntzan y Erongarícuaro son los municipios que son más netamente purépechas actualmente, ¿no? Pátzcuaro y Quiroga, bueno, pues hay comunidades que siguen siendo, pero pues ya todavía hay mucha presencia mestiza, ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí donde estamos trabajando con las personas, y entonces distintos actores, algunos grupos que nos permiten llevar justamente a esta reflexión, pues, ¿no? Porque veíamos que en las comunidades, tanto purépechas como mestizas, se ha dado como estas dos lógicas por ponerlo en términos de desarrollo, ¿no? Que viene siendo pues la del modelo hegemónico, pues muy dictada desde los agronegocios. Productivamente, por ejemplo, la región, a diferencia de pues las comunidades más hacia aquí Jalisco, ¿no? Por esta parte son más productivas en cuanto a granos, ¿no? La región de Michoacán, que está pegada al estado, pues sí tiene una fuerte producción pues de maíz, sorgo, etcétera, etcétera. Pero por las características ecosistémicas en la cuenca no son tierras muy fértiles para el grano. Sin embargo, sí tienen mucha presencia de áreas forestales, ¿no? Boscosas. Y entonces, este modelo de agroextractivismo se ha valido pues básicamente de la madera, de manera histórica. Ahorita voy a platicar un poco más a detalle. Pero de hace más o menos una década se ha venido modificando por distintos factores que también vamos a conversar, y lo que ha venido creciendo mucho es la cuestión del cultivo del aguacate, ¿no? Pero bueno, pues a pesar de que esto ha estado presente de manera histórica también, y conforme, digamos, las políticas más neoliberales se han incrementado, pues también han tenido mayor impacto en la región, pero las comunidades siguen conservando ciertas dinámicas desde esta otra lógica de la agricultura, ¿no? Que tiene que ver más con la economía campesina. Y entonces las comunidades siguen teniendo, por ejemplo, una referencia muy clara a la pesca, ¿no? Tanto para el autoconsumo como para la producción, y entonces la venta de algunos ya pescados, y también mucho la producción artesanal, alfarería, cuando la tierra tiene estas características. Y también aprovechando la vegetación del lago, pues bueno, algunas cuestiones de cestería con fibras, ¿no? Hay algún error aquí en las imágenes, pero bueno, lo que está abajo pues tiene que ver con la producción de maíz, que como el volumen de producción es muy bajo y son más bien variedades criollas, bueno, pues es básicamente para autoconsumo, ¿no? La primera expresión que, digamos, se da en la región desde este modelo agroextractivista, pues tiene que ver con la cuestión forestal, ¿no? Es decir, pues hay una sobreproducción de pinos. De hecho, es muy tradicional ahí las construcciones
bueno, pues son realmente las primarias con madera, ¿no? Que son estas trojes michoacanas, y pues realmente son troncos enormes, pues, ¿no? De pino, que conforme se fueron deforestando y devastando estas zonas, bueno, pues ya continúan el pino, pero pues ya con otras características que más bien iban, digamos, respondiendo a prioridades que la industria iba marcando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay documentos que pues van señalando cómo desde el Porfiriato, por ejemplo, cuando se da todo este proyecto de las vías férreas en el país, entonces, bueno, pues se da un periodo de desmonte importante, ¿no? Que, bueno, pues ya desde ahí empezaron a afectar, pues ahí el ecosistema, pero también, pues, las dinámicas socioeconómicas y culturales de la región, ¿no? Este proceso, digamos, este fenómeno, se vio interrumpido solamente por ciertos periodos de conflicto social, ¿no? Como tiene que ver con el caso de la revolución, la época cristera y demás, que entonces pues no permitía que estas actividades ya más desde el agrocapitalismo, bueno, pues se pudieran desarrollar. Pero cuando termina, digamos, esta dinámica de explotación de madera para las vías férreas, bueno, pues se aprovecha la madera de cualquier manera para otras industrias, ¿no? Y entonces ahí en la región se establecen ciertos procesos de aserrío, ¿no? Casi siempre pues en pertenencia a actores externos, ¿no? Personas que van, montan los aserraderos, y entonces en algunos esquemas en tierras comunales y en otras ya ejidos, lo que hacen pues es la explotación del bosque como tal, ¿no? Llevándose ellos pues finalmente la mayor parte de ganancia. Y bueno, pues desde luego para la industria de la construcción y también pues para el tema de la producción de papel, ¿no? Hay un estudio que está elaborado por la UMAFOR, esta unidad de manejo forestal, que es uno de los actores claves ahorita, que es la Unión de Silvicultores. Digamos que esta Unión de Silvicultores, que es un mandato de la ley forestal, ¿no? Que dota a los campesinos como de cierto derecho en el usufructo de los bosques, y les da esta personalidad jurídica de las uniones silvícolas. Y entonces en el caso de la región de la cuenca de Pátzcuaro, está integrada no solamente por esta región, sino que se suma hasta la Tierra Caliente. Y ellos en la década de los 90 hicieron un estudio donde identificaban esta serie de problemáticas, ¿no? Como problemáticas menores que han afectado o que afectaban en ese entonces la superficie forestal, era en menor medida la apertura de caminos, básicamente para sacar la madera, ¿no? Y también las líneas de transmisiones eléctricas conforme se iba pues ampliando la red de servicio, y también en menor medida plagas y enfermedades, ¿no? Pero la problemática, digamos, de explotación forestal, de sobreexplotación forestal, este estudio la enfocaba en aprovechamientos clandestinos, en cambios de uso de suelo, con conversión a producción agrícola, y los incendios forestales. En los trabajos que hemos hecho desde hace ya año y medio, los mismos actores reconocen que básicamente la problemática sigue, solamente que han cambiado de alguna manera los impactos y los actores. En el aprovechamiento clandestino, pues seguramente habrán ustedes escuchado hablar de la problemática que significa para el Estado el tema del narcotráfico, ¿no? Y les decía que esta unión de silvicultores integra esta región de la cuenca de Pátzcuaro y se va hasta Tierra Caliente. La Tierra Caliente es la zona ya pegada a la costa, colindante también con el estado de Guerrero. Y bueno, pues ahí la cuestión del narco es, digamos, muy grave, ¿no? Porque tiene que ver con el Triángulo Dorado y también de alguna manera la salida a las costas. Entonces, en esta diversificación del esquema de una economía del narco, bueno, pues empiezan a diversificar y empiezan también a ver el tema de la explotación forestal, ¿no? Y el manejo de madera. Entonces, lo que antes era aprovechamiento clandestino por parte de los mismos ejidatarios o los mismos comuneros, pues empezó a hacer que, digamos, de alguna manera, aunque sí sobreexplotaban, pero siempre conservaban como cierto equilibrio, pues al entrar el narco, entonces devastó cerros enteros, ¿no?
Entonces se agrava, digamos, más el problema. Y además, entonces, este argumento, que no era del todo cierto, pero que se daba de alguna manera, y entonces el poco aprovechamiento que podían obtener los campesinos con el corte de madera, al entrar la deforestación clandestina desde el narco, bueno, pues fue mucho menor el aprovechamiento, ¿no? O el impacto positivo que tenía. Entonces, ese es un factor pues muy, muy agravante. Y el segundo tema es, bueno, el cambio de uso de suelo, porque cuando el narco empieza a terminar con los cerros para la explotación de maderables, se da el boom del aguacate, que también históricamente estaba siendo más fuerte la presencia en la región de Tierra Caliente, justo, ¿no? Entonces, se da el proceso de autodefensas en Tierra Caliente, y lo que hace el narco es ver las condiciones propicias del ecosistema en la cuenca de Pátzcuaro, y bueno, pues empieza a migrar los cultivos hacia allá, ¿no? En las tierras que ya habían deforestado. Y los incendios forestales, que de alguna manera ha sido el instrumento que el mismo narco o algunas agroindustrias, ¿no? Operadas por empresas muchas veces con capital transnacional, realizan de manera, pues digamos, a propósito, ¿no? Estos incendios, para que se deforesten algunas áreas y entonces se puedan ya realizar los cultivos del aguacate ahora, ¿no? Según un censo que hizo el INEGI en el 2016, ya digamos de la superficie de la cuenca, que en total son más o menos 1000 kilómetros, el 42% sigue siendo, al menos en 2016 sigue siendo bosque, ¿no? Pero ya el 43% es superficie agrícola. Entonces, realmente el problema del agroextractivismo ha estado cambiando, ya no tanto por la sobreexplotación forestal, que ya está muy dañada, sino ahora la gran problemática está siendo la producción del aguacate, ¿no? Hay también otra coyuntura que es importante mencionar y que ha sido como la respuesta comunitaria de regiones vecinas o de comunidades de regiones vecinas ante la problemática forestal. Y está muy sonado el caso de Cherán, que también muy probablemente ya habrán ustedes escuchado. Entonces es una comunidad indígena que se organiza para hacer frente a estos grupos de la delincuencia organizada y empieza a recuperar el bosque, ¿no? Entonces quizá, por ejemplo, así como el modelo de Cherán, que es uno de los más emblemáticos, pero hay una serie de actores similares que han hecho una importante recuperación del bosque, ¿no? Y está el caso, por ejemplo, de Paracho, que también es una región, un municipio de una región vecina, que de alguna manera distinta, pero han recuperado cierta área boscosa. Y en Pátzcuaro, al final les voy a comentar de un caso que también se está realizando actividades similares, ¿no? Y aquí tenemos pues la expresión de cómo entonces ahora el agroextractivismo ahora está ya tomando como este nuevo rostro, pues, ¿no? Si vemos, por ejemplo, es digamos las líneas de crecimiento en una década que ha tenido por superficie la producción de aguacate. Y entonces en el municipio de Erongarícuaro y de Pátzcuaro, pues realmente el porcentaje de tasa de crecimiento, pues en esta década ha sido enorme, ¿no? Y Sinsunzan y Quiroga, de alguna manera, aunque ha sido menor, pero también ha sido ya como esta dinámica exponencial, pues, ¿no? Donde, pues digamos, estos actores, ¿no? Que buscan generar la reproducción del capital a través de este espacio rural, aprovechando de estos recursos naturales y su mercantilización, entonces, bueno, pues ven este espacio propicio y van a realizar estas actividades para, pues empezar a generar estos sistemas, ¿no? Y en este modelo de desarrollo, pues se generan una serie de conflictos socioambientales, pues, ¿no? Ya decíamos, pues uno de ellos fuertes es el tema de los espacios que ha ido ganando la delincuencia organizada, el narcotráfico, con otros modelos, ¿no? Con otras expresiones. Y bueno, pues otro de ellos son los incendios forestales, ¿no? Que ha generado pues ya enfrentamientos entre personas del crimen organizado o de estas empresas que están promoviendo el cultivo del aguacate
pues con algunos comuneros, algunas comunidades, etcétera, pues, ¿no? Digamos ya, en estas expresiones, en estos espacios, lo que está ocasionando es que esta manera distinta de apropiarse del territorio, ¿no? Unos, los propios, más desde esta lógica de la agricultura, y bueno, la agroindustria, actores, el crimen organizado, en algunas ocasiones hasta la política gubernamental, pues más desde esta perspectiva, pues del desarrollo, ¿no? Con una lógica, pues del progreso para generar, a partir de la explotación del ecosistema y de lo que en él hay, bueno, pues cierta reproducción del capital, ¿no? Y bueno, estos conflictos socioambientales, digamos, pues van ocasionando esta crisis civilizatoria, ¿no? O la van materializando y nos ponen en dos perspectivas, ¿no? Una racionalidad mercantilista que tiene que ver más con esta manejo logocéntrico, ¿no? Positivista, economicista, que va mercantilizando y entonces al ambiente lo reduce a recursos naturales para sus procesos de reproducción versus esta reproducción de la racionalidad ambiental, ¿no? Que bueno, pues mucho propone Enrique Leff, donde entonces nos lleva a una resignificación del ambiente, ¿no? No solo la naturaleza, sino cómo las comunidades, los grupos van interactuando con la naturaleza para pues la reproducción de la vida, ¿no? Y no del capital. Y eso nos lleva a una epistemología ambiental, pues como finalmente ya no se lleva esta racionalidad más economicista, ¿no? Donde entonces la naturaleza, el ambiente sirve para que el ser humano reproduzca el capital, sino que más bien nos lleva a que se reconozca estas externalidades y bueno, pues el valor mismo que en el ambiente hay para la reproducción de la vida, y eso se debe traducir entonces pues en una praxis, ¿no? En una ética ambiental. Que digamos quizá en la discusión teórica pues puede ser más o menos fácil y obvia, pues, ¿no? Es decir, ante esta realidad de crisis civilizatoria, de conflictos socioambientales que ha llevado en la región y en muchas otras partes este modelo agroextractivo, nos lleva a entender pues los límites del crecimiento, o nos debería llevar a eso, y entonces proponer cuestiones distintas, ¿no? Pero en realidad en las dinámicas comunitarias no es que se da de alguna manera tan puro este paso, ¿no? Y entonces justamente ahí en la región se está dando como este diálogo, esta discusión de si lo que se plantea o lo que se busca construir son alternativas de desarrollo o alternativas al desarrollo, ¿no? Y entonces ahí hay cuatro maneras de que cuatro actores han venido como entendiendo a partir de este proceso o de estas implicaciones que ha tenido el agroextractivismo, cuál es la solución, pues, ¿no? O cuál es la alternativa que ellos estarían generando. Entonces, bueno, tenemos en la parte a su izquierda este logo de la manita con una hoja. Es un movimiento más ciudadano, se llama Reverdecer Voluntario, que lo que está haciendo es decir, bueno, tenemos que generar más bien una alternativa a este modelo y entonces, pues más bien plantear las soluciones en cuestión o en términos de sustentabilidad, ¿no? No de desarrollo sustentable, sino de sustentabilidad, es decir, de recuperar el valor de la vida y entonces desde ahí empezar a construir pues nuevas maneras de relación, no solo de los grupos o las comunidades con el ambiente, con la naturaleza, sino pues también culturalmente de ellos, ¿no? Y bueno, pues está también el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, por ejemplo, de Cherán, que está ahí enseguida, que digamos también ellos han seguido un camino más alternativo al desarrollo, pero de alguna manera han incorporado estos esquemas de aprovechamiento forestal más desde algunas expresiones como la economía social, ¿no? Entonces dicen, bueno, si aprovechemos la riqueza, ¿no?, que esto representa en términos económicos del bosque, pero pues con un manejo que no lo ponga en riesgo, ¿no?, y que el beneficio sea comunitario. Y están otros casos que más bien son alternativas de desarrollo, ¿no?, como ese mismo caso de esta unión de silvicultores, que es la UMAFOR,
o el caso de los pueblos de San Juan Nuevo Paricutín, que también ha sido una comunidad modelo de manejo forestal que, digamos, han realizado sus proyectos desde esta lógica así de pues desarrollo de la riqueza que representa el bosque, pero con todo un manejo también que no pues lo ponga en peligro, ¿no?, de extinción. Y bueno, pues en esta lógica de construcción, bueno, pues se van digamos como redefiniendo la relación de los actores. Hay quienes, como por ejemplo el Consejo Comunal de Cherán, ¿no?, o el mismo Reverdecer Voluntario, dicen, bueno, finalmente el modelo del agroextractivismo ha operado mucho por la facilidad que le ha dado la estructura gubernamental a la entrada de pues otros actores, otros intereses, ¿no? Entonces la respuesta tendría que venir desde la organización comunitaria, y desde ahí es como se puede construir realmente una alternativa. Y otros grupos como la UMAFOR o mismo San Juan Nuevo, pues más bien dicen, no, digamos, caminemos por la vía del desarrollo que plantea el gobierno, pero metamos este componente de cuidado ambiental y que un beneficio se tenga aquí en la comunidad, ¿no? Entonces, pues más o menos son como las discusiones o las vías que se están abriendo, ¿no? Si finalmente hay una alternativa de desarrollo o una alternativa al desarrollo. Para terminar, pues me gustaría presentarles, este es un mural que está en el Palacio Municipal de Cherán, que pues resume justamente la problemática del agroextractivismo en estas zonas de bosque, ¿no? Y cómo desde la organización comunitaria, en el caso de ellos, o desde Reverdecer, pues se ha venido abriendo esta alternativa que, digamos, sí resignifica la naturaleza, ¿no?, ya no viéndola solamente como un recurso natural para explotación, que eso significa riqueza, sino realmente pues valorándola en la perspectiva que significa para la vida, ¿no?